Hola chicas, ¿cómo están? Ay, Buenos ¿cómo días, Iris. pasaron? ¿Cómo van esos ánimos? Ya están con mucho sueño. Qué muda. A ver, voy a tomar lista ya. Ya, Jacqueline Lulima, Presente, Licen. Yerly Delgado, Presente, Licen. Alejandra Granda, Presente, Licen. Andrea Guayanay, María Hurtado, Santiago Macas, ya le vi María. Presente, profe. Ya, Juliana Ortega, Presente. Marjorie Payacho, Presente. Carla Puga, Presente, Licen. está con Andrea Guayanay, pero abran cámara o tampoco vale la cámara. Son las mejores amigas. Ya, Diana Rueda, María Saavedra, Presente, Licen. Licen, yo sí le puse en el WhatsApp que no voy a poder tener la cámara prendida todo el rato, por lo que me encuentro aquí en el hospital y la conexión es muy deficiente aquí. Muy deficiente. Entonces, prendo la cámara y les escucho a toditos entrecortados. listo, no hay problema. Ya, Ya, Sofía listo. Solano, Presente, Licen. ya. Caterina Villavicencio, Presente, Licen. ya, a ver si están conectando. Diana Rueda ya se conectó, está conectándose. Ya, Diana Rueda ya está, ¿verdad? Sí, Lisa. Me ayuda con la asistencia, tal vez. Buenos Sí, ya días. está. Ya, muchas gracias. Ay, qué pereza. Bueno, sí les voy a pedir que enciendan la cámara, ¿ya? Ya que nos están monitoreando, están ingresando a las clases y en cualquier rato ingresan y pues hay que hacerlo más real a lo presencial, ¿ya? Yo sé que sí es un poco diferente trabajar por este medio, pero hay que acoplarnos. Ojalá la otra semana ya podamos estar presencial y reanudar las cosas como estaba. Lo que sí les comento, bueno, ya les dejé un mensajito, es que lo del proyecto integrador se lo puede cancelar hasta el día martes, es decir, entre lunes y martes ya pueden cancelarle a la tesorera para que me ayude con eso. Ya, es decir, que hasta el día viernes ya se puede entregar en cambio ya el capital y la ganancia a ustedes. Ustedes ya saben cómo se maneja esto, que pagan todo, luego que les devuelven. Bueno, eso, la verdad, para mí, o sea, no lo manejo mucho. Eh, como para ir alargando un poquito, porque la clase es un poco corta, les comento que, bueno, yo no soy directora de tesis y espero que el otro ciclo tampoco me ponga. Pero les cuento que ayer en la noche me llegó un correo, voy a estar dentro de par revisor, es decir, que me han puesto como el tribunal para que revise todas las tesis, o bueno, la mayoría de tesis de enfermería, de a nivel de todos los directores. Sí, tengo un poquito de miedo porque, o sea, sí es bastante compromiso porque yo tengo que aceptar esas tesis y sí me estreso un poco.
Ayer ya lloraba, pero no me queda más. Así que de alguna manera espero que esta experiencia me permita poder ayudarles en algo el otro ciclo que ya van a coger titulación, porque se va ganando un poquito de experiencia en esto, en cuanto a los temas y esas cosas. ¿Ya? Se ha cambiado un poco, pero en realidad sí los invito a que si quieren coger titulación lo hagan. La verdad es una nueva experiencia en cuanto a metodologías, redacción, investigación, porque el examen complexivo, como ustedes lo saben, es el típico examen que siempre hemos estado acostumbrados. Ya más bien exploren cosas nuevas que no estaría nada mal. Y además, este ciclo no se abrió complexivo debido a que fue uno o dos estudiantes que querían acceder al complexivo, entonces no se abrió por una cantidad muy pequeña. Entonces, si es que también no hay muchos candidatos, no se ha de abrir el complexivo. Para que también vayan ya pensando en qué pueden investigar, qué les gustaría. Busquen temas innovadores, algo nuevo, ya no repitan lo mismo, traten de hacer algo que sea como que alcanzable, algo que lo puedan hacer pronto, pero que sea nuevo, ¿ya? Vean un lugar en donde han hecho panas, han hecho amigos que les puedan dar la apertura, porque eso también es otra limitante que a veces nos planteamos realizar un tema, pero no hay lugar donde hacer, ¿ya? Y otra recomendación, los instrumentos o encuestas que vayan a aplicar que ya estén hechas, que sean validadas. ¿Por qué? Porque ya tuve una experiencia el ciclo anterior que la mayoría de chicos o estudiantes planteaban temas y se ponían he estado ya grabando la clase, ¿verdad? Ahorita me doy cuenta. Se ponían a inventarse las encuestas y no está bien, o sea, ponían evaluar el nivel de conocimiento y la encuesta se la inventaba. Entonces usted no tiene la potestad para decir que una persona tiene alto, medio o bajo. Ya porque usted se invente. Más bien hay encuestas que ya están hechas, están validadas por ya expertos que pueden decir y según un puntaje, un rango, decir de tanto a cuánto nivel alto, de tanto a cuánto medio, pero si es inventado, ¿no? Así que sí es una otra recomendación que busquen un instrumento que ya esté hecho. Incluso se les facilita la vida. Ya, y lo demás es leer, investigar, redactar súper bien, vean normas APA. Todo es cuestión de sentarse e ir viendo, ir visualizando y gracias, bueno, el instituto también tiene su plantilla con las indicaciones generales de cómo tiene que ir cada apartado, entonces no es que sea algo de otro mundo, así que sí los invito a que se animen, que vayan ya pensando para que les toque un tema chévere. Si quieren hacerlo solos, pueden hacerlo solos o en pareja. Yo creo que en pareja también sí resulta de alguna manera, si es que se llevan bien poder hacer las cosas de la mano, no, porque también ha pasado que a un estudiante se le carga la otra, no hace nada y la solo termina siendo una persona, bueno, ha habido de todo en la viña del Señor. Ya, bueno, vamos a ver, a dar inicio a la clase. Mm. Bueno, bueno, en toda esta unidad que hemos hablado en la parte de quirófano, el equipo que lo conforma, ustedes ya lo tienen clarísimo. Dentro de los componentes de los mismos tenemos, ¿no es cierto?, la enfermera circulante, ¿ya? Yo les había comentado que la enfermera circulante es la que apoya, ¿no es cierto?, para poder suministrar lo que necesite tanto la enfermera instrumentista como el anestesiólogo, ¿ya? Si falta una jeringuilla, pues pasa la jeringuilla, si necesitan otra bata, pues va a buscar otra bata, si necesitan más compresas, etcétera, ¿ya? Pero aparte de esta función, ya la enfermera circulante forma parte del registro del checklist de lista de verificación de cirugía segura, ¿ya? Ella es la que llena este checklist, ya lo voy a mencionar de qué se trata, ¿ya? Ella también qué hace, ¿no es cierto? Hace el reporte de enfermería, va llenando qué insumos se va gastando, cuántas jeringuillas van ocupando, cuántas compresas, cuántos hilos, ¿ya?
En el caso del sector privado lo hacen, pues obviamente porque va la factura del paciente, ¿ya? En el caso del sector público sí se hace un registro para saber cuánto había en bodega, cuánto salió, pero también en el sector público se lo realiza mucho más exacto cuando el paciente tiene seguro privado y va al sector público. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que el seguro devuelve, ¿no es cierto?, estos recursos que han sido gastados en un paciente asegurado. Entonces, la enfermería tiene que registrar todo lo que gastó con el paciente para que el seguro devuelva, ¿ya? Por eso ya lo deben de saber que cualquier paciente que tenga algún tipo de seguro, bueno, no sé si en las clínicas privadas se lo manejen así, pero bueno, si es otro tipo de seguro que no es del IES, supongo que igual lo manejan así para que la aseguradora pague todos los gastos. En el caso de acá del IES, en el MSP, igual se maneja todo ese registro para que el seguro devuelva. Y es por eso que los pacientes asegurados, en los pacientes asegurados se tiene mucho cuidado en las hojas. Las hojas no pueden tener ningún tipo de tachón o borrón porque son hojas legales, son hojas que le pertenecen al IES y que en base a eso ellos justifican pues la devolución de lo que se tenga que hacer, ¿ya? Como yo les contaba en mis experiencias, cuando las hojas que eran de pacientes asegurados le ponían un sello de EREPIS, ya que tenía EREPIS, ¿ya? Entonces uno ya a simple vista se las podía ver a las hojas de pacientes asegurados que tenían su sello. Yo cada vez que veía ese sello como que la mano me temblaba, más me equivocaba. Me tocaba repetir reportes, me tocaba repetir los cardex de medicación porque me equivocaba, o sea, no sé, justo pasaba que como que ya tenía un trauma y me tocaba repetir todo. Es decir, que, por ejemplo, estás con una hoja de reporte de enfermería, justo ya estás terminando la hoja y tiene varios reportes anteriores. Si es que te equivocaste y pusiste corrector, te toca repetir todos los reportes anteriores con todas las firmas de las demás enfermeras, ir a buscarlas porque esa hoja es legal, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de este checklist. Ya este checklist de lista de verificación de cirugía segura fue creado o fue otorgado por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de verificar, ¿no es cierto?, que las cirugías se las hagan de forma segura, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás se daba mucha negligencia en la área de quirófano, de cirugía. Y aquí viene mucho lo de los memes, ¿no es cierto? El paciente entra por un dolor de estómago y sale con una amputación de la pierna, por así decirlo. O sea, me lo estoy inventando. No es chiste si llegaron o sea, a existir casos parecidos de que se equivocaban de paciente, que operaban con diferentes diagnósticos a pacientes que no necesitaban dicha operación porque se equivocaba. Ya había mucha negligencia. Entonces, en base a estos errores, la OMS crea este checklist de verificación de cirugía segura. ¿Ya? Vamos a hablar de qué se trata, lo vamos a ver. Ya, cada vez que ustedes entren al quirófano ya van a ver de este checklist, o sea, siempre existe, todos los quirófanos públicos y privados tienen que cogerse porque es parte de la OMS, ¿ya? Entonces, ¿quién dirige este checklist? Lo va a dirigir una sola persona. Por lo general, va a ser la enfermera circulante porque es la que no está vestida, no es la que está estéril, ¿ya? Por lo general se le designa a ella esta función. Y el checklist se trata de dividir la operación o la cirugía en tres fases, ¿ya? Obviamente cada fase va a tener su periodo de tiempo, dependiendo, ¿no es cierto?, del diagnóstico de la intervención quirúrgica que se vaya a realizar, ¿ya? Bueno, estas tres fases se dividen en entrada, en pausa quirúrgica y en la salida, ¿ya? La entrada, obviamente, es el periodo anterior a la inducción a la anestesia, es decir, antes que el paciente ya lo ceden, yo tengo que verificar el checklist de la entrada, es antes de que lo ceden, ténganlo bien claro. El paciente todavía está despierto. En la pausa quirúrgica, en cambio, es el periodo posterior a la inducción de la anestesia, pero antes de que lo corten o de la incisión quirúrgica. Esa es la pausa quirúrgica. El paciente ya está sedado, sí, pero aún no le corta, ¿ya? Y la salida es el periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior. Es decir, ya le cerraron la herida, hago otro control de checklist, ¿ya? En cada una de las fases, antes de continuar con el procedimiento, se va a permitir, ¿no es cierto?, al encargado del llenado de esto, en este caso de la enfermera circulante, llenar esta lista de verificación conforme lo que solicite,
¿ya? Aquí vamos a ver qué se necesita en cada fase. Vamos a ver la entrada. Miren, este documento de checklist está de esta manera. Son 3 tiempos: entrada, pausa y salida en una sola hoja, ¿ya? Pero como para fines de entendimiento, yo lo he separado así para poder ir explicando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la entrada. Como ya lo expliqué, ¿cuándo se aplica la entrada? ¿No es cierto? Antes de que el paciente sea inducido a la anestesia. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos diferentes apartados. Miren, tenemos el paciente ha confirmado su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento, su consentimiento. Es decir, como el paciente está despierto, yo como profesional encargada del checklist tengo que decirle, a ver, le digo, ¿cuál es su nombre? Me va a decir Paula Brito, ¿ya? Entonces yo verifico que en la hoja, ¿no es cierto?, de cirugía esté dentro su nombre, o sea, coincida con el nombre que de la cirugía programada, porque ustedes saben que las cirugías programadas ya con un día anticipado ya está dentro del horario de cirugías el paciente con su diagnóstico y el quirófano, ¿ya? Entonces tengo que yo confirmar de que el paciente sea el paciente correcto. ¿Cómo lo hago? Le pregunto el nombre y verifico con la cirugía programada que sea el mismo paciente. Y entonces, ¿qué hago con el paciente? Confirmo verbalmente con el paciente su identidad, el lugar anatómico de la intervención. Le digo, "No, ¿qué le van a operar?" Así le digo a la señora. Dice, me van a operar de la vesícula, dice, o me van a operar del útero. Y veo que en el diagnóstico sí, tiene mucho que ver o se relaciona con el diagnóstico de cirugía que está programado. Le digo, ¿usted aceptó o usted firmó el consentimiento para su cirugía? Dice sí. Entonces, perfecto. Cumple todo lo que es de la entrada. Imagínate que el paciente, yo le pregunte y diga otro nombre al paciente que estaba registrada para esa cirugía. Y para esa cirugía está para colonoscopía o no sé, y el paciente dice, me van a operar del seno. Entonces, miren cómo no coincide. Entonces, ahí, si es que llegara a haber un error, yo en ese momento ya puedo decir, este paciente es el incorrecto, no es el paciente, entonces no lo hemos anestesiado, no lo hemos cortado, entonces se puede corregir a tiempo, ¿ya? Otra, confirmará visualmente que se ha delimitado el sitio quirúrgico. Por ejemplo, hay algunas cirugías en donde el médico, antes de la intervención, marca la zona donde va a operar con un marcador de piel, ¿ya? Un ejemplo clarísimo que ustedes lo pueden experimentar son las liposucción. Ustedes han visto cómo el médico marca el cuerpo de la paciente por dónde va a cortar, por dónde va a ingresar. Asimismo, hay operaciones en donde el médico marca, ¿ya? Hay otras que no. Pero, o sea, si tuvieron que hacer una radiografía o si él tuvo que hacer mediciones, pues va a marcar como marcador. Entonces, yo confirmo visualmente, ¿no es cierto? Como yo estoy marcando el checklist, de que si al paciente ha sido delimitado el sitio quirúrgico donde se va a operar y como lo dice ahí, cuando procede y si no procede, pues no hay problema, no es que sea condicionado que el paciente tenga que demarcarlo, ¿ya? Otro que dice revisará verbalmente con el anestesista o el anestesiólogo el riesgo de hemorragia, ¿ya? Las dificultades del acceso a la vía aérea, de reacciones alérgicas si presenta el paciente, si se ha llevado a la comprobación de la seguridad del equipo de anestesia y medicación, etcétera, ¿ya? Entonces yo todo esto le voy a preguntar al anestesiólogo porque ellos en base a la etiología, a los estudios previos del paciente ya pueden como que saber o anteponerse lo que puede pasar con el paciente. Hay pacientes que tienen una vía aérea difícil, es decir, que a nivel de la tráquea la tienen corta o su boca es muy pequeña, entonces saben que si llegara a haber una intubación se puede complicar el acceso, ya porque no todas las anatomías de las personas es igual, algunos tenemos como que huesos más pequeños, más cortos, etcétera, ¿ya? Dependiendo de cómo salieron los datos o exámenes de laboratorio, también el médico ya puede anteponerse o saber si hay un riesgo de hemorragia por la presión arterial, por los factores de coagulación, etcétera.
¿ya? ¿Qué más? Se tiene que verificar, ¿no es cierto?, el pulsiómetro colocado y en funcionamiento, si todos los aparatos de control están funcionando, ya que el paciente cuando se opera está monitoreado, tiene el brazalete de la presión arterial, tiene el oxímetro para medir las constantes vitales, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, las alergias, eso le pregunto todo al anestesiólogo. Ellos ya hacen una revisión anterior a la cirugía. Si el paciente tiene alergias, obviamente utilizan los medicamentos que son pues como segunda opción para las alergias en lo que tenga el paciente. La hemorragia que ya lo dije y lo ideal es que el cirujano esté presente, ¿no es cierto?, en la entrada, ya que puede tener una idea más clara de la hemorragia prevista, también puede llegar a opinar con el anestesiólogo y aunque no es imprescindible la presencia del cirujano en la entrada, más bien la información me la puede otorgar el anestesiólogo y el paciente. Es decir, en la entrada la información la tengo del paciente visualmente, la demarcación y preguntándole al anestesiólogo. Entonces, como todo está bien, todo veo que está en orden, es el paciente correcto, todo, em, procedo a que lo induzcan a la anestesia. Una vez que el paciente ya está anestesiado, en este caso puede ser que esté dormido o si tiene anestesia raquídea, tenga inmovilidad en los miembros inferiores, vamos a proceder con la siguiente fase, que es la pausa quirúrgica, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Aquí tenemos otros checklists, otros que demarcar, que nos dice. Inmediatamente antes de que se haga la incisión ya con el bisturí, el equipo se detendrá para confirmar en voz alta que se va a realizar la operación correcta en el paciente y sitios correctos, ¿ya? Es decir, bueno, lo que dice ahí, cada equipo, o sea, cada médico se presenta para que coincida con el equipo que está programado, porque el cirujano ya se sabe qué cirujano va a operar, y para saber si ellos son conscientes de lo que van a hacer, porque imagínense que el médico vaya a operar y no sepa qué va a operar, ya por así decirlo. Yo sé que no va a pasar, pero son cosas que sí deberíamos pensarlas, ¿ya? Em, ¿Qué más? El cirujano, el anestesiólogo, el enfermero, todos confirman la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Es decir, en la pausa anterior yo le pregunté todo eso al paciente, ¿no es cierto? Y confirmé que eran correctos. Ahora pregunto a los profesionales para ver si son conscientes de lo que están haciendo, ¿ya? Imagínense, el médico llega a operar y según él era de operar otra cosa, ¿ya? Entonces en ese momento se confirma de que todo coincida de manera correcta, ¿ya? Mm, mm. Ya el cirujano revisa los pasos críticos imprevistos, la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista. Por lo general, el cirujano dice, esta operación tiene una duración de máximo 1 hora o 2 horas aproximadamente. Puede ser que dure menos o dure más, dependiendo de que si el paciente se complica. ¿Ya? Dependiendo también de la cirugía, él también va a prevenir de si puede haber una pérdida de sangre que sea de menor cantidad o mayor cantidad. Cuando saben que es una cirugía que puede haber mayor cantidad de hemorragia, como una cirugía de corazón o una cirugía de vasos, tienen ya al alcance las transfusiones, los paquetes globulares. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de saber prevenir o saber anteponerse a lo que puede pasar. En cambio, si es una cirugía pequeña, no sé, de un quiste a nivel de mama, de un tendón, no sé, donde no puede haber tanto riesgo de hemorragia, entonces no va a haber tanta preocupación como que de tener plaquetas a la mano. Perdón, sí, paquetes globulares. Ya, el equipo de enfermería también revisa si se ha confirmado la esterilidad, ¿ya? La enfermera, ella como mantiene todo su equipo de esterilidad desde que se viste hasta que abre los campos, ella ve que todas las pinzas estén correctas, que estén secas. Imagínense que ese momento que se estuvo vistiendo vio que el bulto estaba roto. Ya, entonces ella ya tiene que avisar que ese bulto está roto y que puede haber el riesgo de contaminación o que las pinzas que le entregaron en la caja de esterilidad estaban húmedas, entonces también no sirven.
Todo eso la enfermera tiene que notificar a tiempo para que se pueda cambiar, ¿ya? También que se verifica aquí es la administración del antibiótico profiláctico en los 60 minutos anteriores, ¿ya? Esto, ¿quién lo aplica? Lo aplica el servicio de donde lo pasan al paciente. Por ejemplo, si está en cirugía, si estuvo en el servicio de trauma, o de pediatría o de clínica y lo llevan a quirófano, pues ellos, antes de pasarlo a quirófano, 60 minutos antes tienen que aplicar el antibiótico, ¿ya? Ahí es cuando yo les contaba que la antibioterapia como forma de profilaxis antibiótica es para prevenir posibles, ¿no es cierto?, complicaciones o infecciones que puedan darse después de la operación, ¿ya? Para que si ocurre algo, que algún tipo de bacteria pequeña no logre como que colonizar de una forma invasiva o de rápida y o sea, pueda actuar de forma preventiva, ¿ya? ¿Y qué pasa? Para que el antibiótico logre su función ideal dentro de la operación, tiene que ser aplicada 60 minutos antes. Y ahí es donde a veces ocurre bastante negligencia. ¿Qué pasa? Justo en ese rato se acuerdan que el paciente va a pasar a quirófano y en ese ratito le pone, ¿ya? Y sí me ha pasado, o sea, sí he tenido esas experiencias y cuando dicen, no le pongo todavía el antibiótico porque tal vez se demore. Bueno, en parte tiene razón, pero a la final prefiero asegurarme poniéndole el antibiótico. A veces no se olvida y no le ponen en ese ratito. Entonces, ese antibiótico no va a cumplir la función ideal para la que ha sido aplicado. ¿Ya? Ustedes saben que el medicamento, una vez administrado, no todos al momento cumplen su función. A veces unos necesitan media hora, una hora para activarse en el cuerpo. Ya, en el caso de que sea una cirugía en donde se necesite radiografías, se va a verificar de que las imágenes estén presentes, ¿ya? Como lo dice ahí, si procede o si no procede, ¿ya? Y bueno, una vez verificado todo esto, pues damos paso a que hagan la incisión, ¿ya? Y el tercer paso, que es la salida, que es justo antes de que el paciente salga del quirófano. Igual todos los miembros del equipo revisarán la operación llevada a cabo. El enfermero confirmará verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento realizado, es decir, ellos van a decir qué procedimiento han hecho. Por ejemplo, lo que pasa es que hay ocasiones en que el paciente ingresa, ¿no es cierto?, por una operación, pero cuando abren cavidades, ven que también va a necesitar otra o segunda operación. Entonces, siempre al final, en el procedimiento final, a veces sale con un diagnóstico aumentado. Entonces, sí, es importante que al final se otorgue o se diga verbalmente qué fue lo que hicieron para una saber y otra para poner en el reporte de enfermería. ¿Ya? También que los recuentos de instrumentos, gasas y agujas sean correctos. Yo verifico con la enfermera si las gasas, instrumentos y todo coinciden con las que inició. Eso ya lo habíamos también hablado, ¿no es cierto? Por el riesgo de que se quede alguna gasa, compresa o pinza dentro del paciente. ¿Ya? El etiquetado de las muestras, dependiendo de la operación, hay algunas operaciones que son para extraer, ¿no es cierto?, alguna parte anatómica de nuestro cuerpo, ya sea un tumor o un órgano como la tiroides, un útero. Entonces, estas muestras siempre se van al laboratorio para estudios, entonces estas muestras tienen que estar rotuladas. La mayoría de estas se las ubica con formol, entonces ya se tiene como que un recipiente acorde, ¿no es cierto?, para la muestra. Si es pequeña, una tarrina pequeña; si es grande, incluso nos ha tocado mandar a comprar tarrinas al paciente porque no se tiene del tamaño adecuado. Una vez sacaron hicieron una esterectomía, es decir, una extracción del útero que tenía unos miomas gigantes, que ya parecía un bebé ese útero, gigante. Tuvieron que sacarlo. eh, eh, no sé, no me acuerdo si por cesárea, me parece que sí, pero en otras ocasiones lo sacaban por parte vaginal, pero gigante, gigante. Y si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos, también reportarlo.
eh, eso, el cirujano, el anestesiólogo y el enfermero revisan los principales aspectos de recuperación y el tratamiento del paciente. Bueno, eso es lo que forma parte dentro de la teoría del checklist. Y ustedes saben que una vez terminada la cirugía, el cirujano pues ya dice la hora de finalización y él se retira, firma el checklist, porque el checklist también va a la firma del cirujano, del anestesiólogo, del enfermero instrumentista. Y el que se queda ahí con el paciente es la enfermera circulante con el anestesiólogo, ¿ya? La enfermera instrumentista se va a lavar sus pinzas y el cirujano también se va a hacer sus reportes también porque ellos también hacen su informe de la cirugía. Y los que se quedan son el anestesiólogo con el circulante hasta que el paciente despierte y lo pasan en la sala de recuperación. Mientras tanto, la enfermera se pone a desinfectar todo lo que quedó, todas las superficies horizontales, equipos, tensiómetro, saturador, mesas, ¿no es cierto? Camas, la cama de operación también la desinfecta. Y una vez que haya desinfectado todas las superficies horizontales, pues avisa al personal de limpieza para que limpie pisos y paredes, ¿ya? El personal de limpieza no va a limpiar lo que son equipos ni nada de eso. Ya, aquí hay la unión de todo lo que hemos hablado, de los tres fases del checklist, ¿ya? No sé si se entendió. Lo bueno es que este checklist ya está dado. O sea, ustedes solo tienen que ir leyendo e ir marcando con un visto lo que se cumple. En realidad se debe de cumplir la mayoría, las cosas que no proceden, como imágenes, cosas así, pues le ponen no procede, ¿ya? Y de ahí solo se va cumpliendo, pero para ser, o sea, un poco realistas, o sea, vamos ya a la parte ya real de la situación. En la actualidad se lo aplica el chelis, pero no de forma total, ¿ya? Una por el tiempo, ¿ya? Más que todo la entrada sí se la hace, porque hay que confirmar de que sea que el paciente correcto y todo eso, pero la pausa quirúrgica intermedia en realidad no se la cumple porque ya el hecho de ya verificar todo al inicio, ya no es tan necesario más que todo por el tiempo. Y la salida, por lo general tampoco se cumple a cabalidad, más bien se preguntan las cosas importantes, como qué diagnóstico, qué procedimiento al final se hizo, si las muestras estuvo rotuladas, si el material estuvo bien, eso. Pero hay cosas que ya se sobreentienden y solo se las llena. Eso ya lo irán viendo con la práctica, pero quiero al menos que tengan ese conocimiento de que existe un checklist de verificación de cirugía segura. Y que si ustedes alguna vez lo ven, ya se dan cuenta cómo se aplica, en qué momento se va a aplicar y quién lo llena. ¿Ya? Ay, yo no tengo ni voz, estoy toda la mañana habla y habla y habla y habla. ¿Ya? Bueno, vamos a ver esta parte de las suturas quirúrgicas. Ya, yo sé que eso no, ya no es ajeno a ustedes ya pudieron ver, tocar, palpar una sutura, pero sí es importante como que conocerlas a profundidad, cómo se clasifican, cómo se las lee, qué características tienen, entonces vamos a centrarnos en eso. ¿Ya? En cuanto a la definición, ya la definición de lo que cumple o qué función tiene una sutura. La sutura tiene como función principal la unión de los bordes de una herida. Por ejemplo, cuando hay una herida es cuando hay una separación, ¿no es cierto?, en dos partes. Lo que quiere hacer la sutura es la unión de esos dos bordes, de una herida o de la solución de la continuidad de los tejidos. Es decir, que cuando hay un corte, se interrumpe la continuidad de la piel y entonces la sutura quiere, ¿no es cierto?, solucionar esa continuidad de los tejidos mediante el cosido con hilos o grapas para asegurar su unión y acelerar su curación, ¿ya? Bueno, eso no les he traído aquí, pero es importante, o sea, todas las cosas tienen su historia. O sea, si uno se pusiera a indagar para saber cómo se creó tal cosa, o sea, la historia que data de cómo el hombre ha ido descubriendo tantas cosas es magnífico, ¿ya?
Yo estaba leyendo un poco de cómo fue el origen de esto de la sutura, de la unión, ¿no es cierto?, de la piel por una herida. Entonces, nos hablaban sobre las hormiguitas. Habían unas hormigas grandes que tenían sus piquitos, o sea, sus colmillitos grandes, ¿ya? Y ahí comenzó como que la parte de la sutura. ¿Por qué? Porque ponían a las hormigas cerca de la herida, la hormiga mordía esta zona y se quedaban los dientes incrustados, ¿ya? Se, se quedaban los dientes incrustados y la demás hormiga pues moría y se caía. Entonces, estos dientecitos al quedarse pegados ponían varias hormiguitas y iban cerrando la herida. Y se dieron cuenta pues que cerraba la herida, ¿ya? Cerraba la herida y esta herida al estar pegada, pues, se curaba de forma más rápida que al estar abierta, ¿ya? Entonces, así se fueron dando, ¿sabes? Como que un preámbulo de la historia y también, en base a eso, en la actualidad se utilizan también grapas para la unión de heridas. No sé si alguien ha visto algunas heridas con grapas. Cuando son, por ejemplo, heridas a nivel donde hay una rotura de huesos, se utilizan grapas porque la grapa es un poco más fuerte, más rígida que un hilo, ¿ya? Y también los hilos, pues algunos se comenzó a utilizar en base los hilos de seda, al hilo de seda del gusano que se fue creando y se lo fue realizando el- para coser las heridas. Entonces, ¿qué función tiene esto? Asegurar la unión de los tejidos, asegurar la unión y acelerar la curación. Ya, perdón, un ratito, es que tengo bulla aquí cerca. ¿Ya? Perdón un ratito. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver lo que son las características de las suturas, ¿ya? Bueno, la sutura, como lo ven ahí, tiene lo que es su grosor y resistencia. Atención, este grosor y resistencia se va a medir por un sistema de ceros, ¿ya? Entre el menor diámetro va a ser igual mayor número de ceros. Por ejemplo, entre mayor número, por ejemplo, un hilo que tenga 5 ceros va a ser más fino que un hilo que tenga menor ceros. Por ejemplo, un cero va a ser más grueso. A ver, no sé si me logro entender. Menor diámetro, mayor número de ceros, que sería lo contrario. Mayor diámetro cuando tengan menor número de ceros, ¿ya? Por ejemplo, la sutura que sea de un cero es mucho más gruesa que una sutura que tenga 4 ceros, ¿sí? O sea, es lo contrario. Mientras más ceros, más fina. Mientras menos ceros, más gruesa, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Entonces, las suturas deben ser tan resistentes como los tejidos en los que van a ser empleados. Por ejemplo, si es un órgano donde de la parte del tejido es demasiado delgado, pues tendremos que utilizar hilos finos, porque si utiliza un hilo grueso en un tejido fino, lo puede romper, ¿ya? Pero en cambio, cuando el tejido, ¿no es cierto?, como la piel externa, que es un poco más gruesa, ahí en cambio lo recomendable es utilizar hilos más gruesitos para que resistan, ¿no es cierto?, el tiempo que tienen que estar para cumplir la función de cierre, porque si no se van a abrir antes de tiempo. Por ejemplo, a nivel de cesárea,
Externamente deben utilizar un nylon un poco grueso, uno de unos 3 ceros. ¿Por qué? Porque esta parte del abdomen, el hecho de agacharme, el hecho de hacer fuerza y el hecho de hacer piel, puede romperlos en cualquier momento. Entonces tengo que utilizar un grosor adecuado para esta zona, ¿ya? En cambio, en los tejidos más internos, si son delgados, utilizan hilos más finos, por lo que igual se tiene que tener cuidado para que no se rompan en cuanto al movimiento, ¿ya? Entonces, como para que tengan en cuenta que el grosor y la resistencia se mide en cuanto al número de ceros, ¿ya? Luego tenemos los filamentos de la sutura. Hay hilos que son de monofilamento y hay hilos que son de multifilamento, ¿ya? ¿Sí me escuchan? No sé si Diana se congeló o está dormida. ¿Ya? Entonces, como lo ven en la imagen, el monofilamento es porque tiene un solo hilo, ¿ya? Es una estructura unitaria que presenta hilos uniformes. En cambio, el multifilamento es como una soga, es la unión de varios filamentos que forman un solo hilo. Bueno, eso no es como que, bueno, condicionen tanto, sino que también los monofilamentos son un poco más delgados, más sensibles, y los multifilamentos, al hecho de tener varios filamentos, son un poco más estables, más resistentes. Ya, dentro también de la clasificación tenemos suturas reabsorbibles y suturas no reabsorbibles, ¿ya? Entonces, claro, todo tiene su función de ser. Las suturas que son reabsorbibles, básicamente se las va a utilizar para las cavidades internas, porque no vamos a volver a abrir para sacar la sutura, ¿ya? Pero el hecho de ser reabsorbibles, estas se van a descomponer mucho más rápido que una sutura externa o no reabsorbible, ¿ya? La no reabsorbible, al no reabsorberse, siempre se la va a utilizar para suturas externas en donde yo pueda retirar. Las suturas no reabsorbibles son obviamente mucho más rígidas, mucho más estables, que al ser la piel, la capa como de tejido más gruesa, dependiendo pues obviamente la zona, permite que la sutura dure el tiempo que pueda durar y la piel se cierre, ¿ya? Es decir, si yo tengo una sutura no reabsorbible, yo puedo tenerla meses y va a seguir ahí. Pero ¿qué pasa? La sutura tiene que tener su tiempo para yo retirarla. ¿Por qué? Porque si yo no la retiro se va a encarnar. Ya no se absorbe, pero se mantiene, pero se va a encarnar y luego para sacarla va a ser mucho más doloroso. Entonces, una sutura no reabsorbible en el cuerpo va a durar más o menos de unos 7 a 10 días, dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar y de cómo fue la herida. Porque se ha pasado que hay otras heridas en donde sí son demasiado profundas, en donde si las sacamos muy pronto, puede volverse a abrir por la rigidez o tensión que se genera en esta área. A veces sí las tienen hasta 15, 20 días, pero el mínimo es 7 días. Si es una zona en donde sí se cicatriza pronto, los 7 días ya lo retiro, ¿ya? Todo va a depender de la indicación. Si es una sutura pequeña, uno como enfermera puede decir, ya a los 7 días, 8 le retiramos. Ya, pero eso es una herida grande, de unos 20, 25 puntos. A veces sí lo dejan un tiempo más porque hay el riesgo de abrirse. Incluso cuando son suturas largas, grandes, amplias, saben ir sacando poco a poco. Por ejemplo, a los 10 días le sacan solo los impares, ¿ya? Y unos 5 días más sacan los que quedan. ¿Para qué? No hay el riesgo de que se abra la herida. Ya, vamos a ver esta clasificación. Vamos a ver las suturas reabsorbibles, ya que son las suturas que se descomponen y desaparecen. Como les dije, se lo utilizan para, em, heridas o suturas internas, ¿ya? Dentro de las suturas reabsorbibles tenemos el cadmium o crómico, que también lo hayan escuchado, o que es de origen natural o origen animal, es el crómico, y los de origen sintético, que están creados por polímeros sintéticos,
la poliglactina, ácidos poliglicólicos, polidioxanona, o sea, ya son materiales sintéticos con las que se crean estas suturas, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos en realidad, los que son de origen orgánico, que es el único, que es el crómico, el más utilizado en realidad, y los sintéticos, que son en base a los que ya le comenté, por lo general que es el Bicril, ¿ya? Entonces, las suturas de origen natural son atacables por las enzimas del organismo. Es que ustedes se imaginarán, pero ¿cómo se absorben? O sea, ¿cómo desaparecen? ¿Qué se desvanecen? Entonces, aquí está la explicación, ¿ya? Las suturas reabsorbibles de origen natural se absorben a través de las enzimas del cuerpo, porque las enzimas las rompen y obviamente participan en su reabsorción porque van rompiéndolas y van degradándolas hasta que desaparece. En cambio, las suturas reabsorbibles que son sintéticas desaparecen o se reabsorben mediante la hidrólisis o son hidrolizadas porque nuestro cuerpo tiene el agua. Entonces el agua penetra, ¿no es cierto?, en la sutura porque nuestro cuerpo es bastante porcentaje de agua y las disuelve, ¿ya? Entonces, miren, cuando de origen orgánico se disuelven a través de las enzimas y las sintéticas a través del agua, ¿ya? ¿Y cuáles son los más conocidos o más utilizados? Es el crómico y el bicril, ¿ya? Que ya lo vamos, miren, aquí tenemos todos los que son absorbibles, ¿ya? Miren, aquí tenemos todos los que son absorbibles y tenemos, miren, el poliglactín, que es el bicril. Ya miren, ahí está el material, está la marca comercial, el tiempo de absorción y el tiempo que puede durar hasta la rotura, ¿ya? Miren. Entonces, el bicril, que es el moradito, el más conocido, es del material poliglactín recubierto, ¿ya? Entonces, dice que el tiempo de reabsorción puede tardar de 70 a 90 días, ¿ya? Pero de reabsorción, o sea, de que desaparezca de mi cuerpo, pero hasta que ya se rompa, 35 días, ¿ya? Otro material que es la polidioxanona, este casi no se lo utiliza mucho, pero forma parte del grupo, es el que está ahí de gris. Tiempo de reabsorción total de 180 a 190 días, pero ya se rompe a los 76 días. Tenemos el monocril, que es del material de la poliglecaprona, tiempo de reabsorción de 110 a 125 días, tiempo hasta su rotura 21 días. Aquí tenemos el catgut, que es el crómico, es el catgut, es el cafecito, ¿ya? Que es con colágeno, o sea, es de origen natural, como les comenté. El tiempo de absorción es mucho más rápido, 6 a 7 días, y hasta su rotura de 5 a 7 días. Bueno, eso dependerá en qué área está utilizando, en qué órgano. El colágeno recubierto, que es el cadmium cromado, es el crómico, este es el mucho más utilizado, es el cafecito. Tiempo de reabsorción 20 días, tiempo hasta su rotura de 15 a 20 días. Y el Dexón, que casi no igual no se lo utiliza mucho, que es el ácido poliglicólico, tiempo de reabsorción 90 a 120 días hasta su rotura de 35 días, ¿ya? Entonces, los que yo les puedo decir que sí se utilizan full es el bicril, el monocril también, el catgut, o sea, el crómico y el catgut solo y el catgut cromado, ¿ya? Son los que más se utilizan, o los que yo he trabajado full a nivel del quirófano con los que nos manejábamos son esos, ¿ya? El bicril, el catgut cromado y el catgut simple y el monocril, ¿ya? Si quieren aprendérselos todos, no está mal, pero esos son como que básicamente los que ustedes van a utilizar. Bueno, a nivel local que se lo utiliza. Entonces ustedes ven toda sutura moradita que es el bicril, el monocril, absorbente. El cadmium crómico absorbente. Ustedes saben que el crómico es de origen natural y todos los demás son sintéticos, ¿ya?
Entonces el catgut, al ser de origen natural, se absorbe mucho más rápido. Ya, miren, también en la sutura, ahí que también nos muestra, ¿no es cierto?, el lote, la fecha de fabricación, la fecha de expedición, el tamaño del hilo, miren, 75 centímetros, también nos dice la aguja, cómo viene la aguja. Bueno, lo de la aguja lo vamos a ver más adelante, pero también me muestra cómo es la aguja, cómo es el corte, si es triangular, si es redondo, si es triangular invertido, ¿ya? Me va a mostrar eso. Ya aquí tenemos las suturas no reabsorbibles, ¿ya? Las más conocidas son la seda y el nylon, ¿ya? Pero también hay muchos más, pero ya les voy diciendo cuáles son las que se utilizan. Son materiales no reabsorbibles por el organismo, por lo cual precisan ser retiradas. De la misma manera puede haber en monofilamento y multifilamento. Pueden haber orgánicas que son hechas de seda o de algodón y las inorgánicas que son hechas de materiales sintéticos o metálicos, ¿ya? Bueno, en base a eso vamos a ver la clasificación. Miren, aquí tenemos varios hilos no absorbibles. Tenemos el de seda, en donde tenemos sus nombres comerciales que puede estar con silk o con seda directamente. Eh, que son las celestes claritos. Toda sutura celeste clarito es seda. Que lo vea silk o seda es la seda propiamente, ¿ya? Acá tenemos la nylon. El nylon por lo general siempre va a ser verde, miren, no se absorbe. Nombres comerciales pueden encontrarla como perlón, etilón, neurolón. Termina en long, es nylon, ¿ya? Pero la mayoría, bueno, a nivel local siempre viene el nombre de nylon, como lo ven ahí en la imagen. También tenemos el polipropileno, también es utilizado, ¿ya? El poliéster y el acero inoxidable. Yo el acero inoxidable casi no lo he utilizado, pero miren, básicamente los tres, el nylon, el seda y el polipropileno como suturas no absorbibles. Dentro de mi práctica, el que más se utiliza es el nylon, pero también sí en otras ocasiones se han pedido la seda, el polipropileno, dependiendo de qué haya en ese momento. Por ejemplo, a nivel de público se utiliza lo que haya. A nivel de privado creo que sí tienen a elegir. A veces en el público no hay nada, toca comprar. Eso. Ya, miren esto. Es como un cuadro mucho más amplio. Ya solo como para que tengan el panorama. Si es que quieren entenderlo un poquito más, miren, tenemos la clasificación absorbibles, no absorbibles, natural, sintético, vegetal, animal, mineral, sintético, ¿ya? La duración en días, el calibre, el color de la que viene la sutura, y en dónde lo puedo aplicar, ¿ya? No me voy a quedar mucho en eso. Más bien, si ustedes ya algún rato se dedican a esto de quirófano y quieren como que ya profesionalizarse o especializarse en esto, ya pueden ir como que leyendo o aprendiendo más a profundidad. ¿Ya? No, no, no me voy a ir, eso no los voy a atormentar. ¿Ya? Mírenme cómo tienen sus colores. ¿Ya? Vamos a ver las agujas. Si ven en la imagen cómo hay diferentes tamaños, hay unas pequeñas, están más grandes, vemos los cortes, ¿no es cierto? Corte triangular, redondo, básicamente, ¿ya? ¿Qué características tiene la aguja específicamente? Agujas de sutura. La función principal es guiar el hilo, ¿no es cierto? Con la aguja nosotros hacemos el corte por donde va a ingresar el hilo a través de los tejidos. Estas agujas tienen que ser estables, ¿no es cierto? Van a ser sujetadas ¿por qué? Por el portaagujas. Bueno, dependiendo de la sutura o cómo el cirujano se especialice en esto, bueno, adopte sus manías, algunos lo cogen desde la mitad de la aguja, otros desde un tercio de la aguja. Bueno, va a depender cómo se acoplen y también del tamaño de la aguja. El punto es que tiene que sobrar un espacio para que ingrese y salga la punta en el tejido.
Obviamente tienen que ser suficientemente afiladas para penetrar al primer intento los tejidos, porque si están romos, más bien van a causar mucho más molestia. Estériles, obviamente, tienen que ser rígidas, no doblarse. Imagínense, están cosiendo y se les rompe la aguja y se queda dentro. Tienen que estar ahí escarbando para sacarlo. Resistentes a la corrosión, por lo general son fabricadas en acero inoxidable. ¿Ya? Según su estructura, las agujas de las suturas pueden ser traumáticas o atraumáticas. La mayoría son atraumáticas, pero las traumáticas quiere decir que el hilo viene separado de la aguja y hay que añadirla. Pero las traumáticas ya vienen, en cambio, unidos o pegados con la aguja. Ya la mayoría son atraumáticas. Ya, miren, estos son hay muchos tipos de puntos de sutura. Hay muchos, hay varios, ¿ya? Miren, ahí tenemos el punto simple intermitente, es decir, que voy haciendo nudo en cada sutura, en cada punto. En cambio, tenemos aquí el punto continuo simple, ya es decir, que ingresé y no paro hasta el final y ahí hago otro nudo. Tenemos el punto intradérmico, que es una sutura interna en donde cierran y no se ven los hilos, solo se ve el nudo del inicio y nudo del final. Y tenemos el punto bloqueante, ya en donde es como una combinación del punto continuo simple, pero se va bloqueando con un hilo hacia arriba. Bueno, ya son suturas, ya son tipos de cosidos que ya cada profesional va adoptando según las necesidades. Por ejemplo, el punto intradérmico es mucho más estético, ¿ya? Tiene el riesgo de infección, tiene el riesgo, pero si lo manejas bien, al final la cicatriz va a ser, ni siquiera se va a ver, ¿ya? Eso, miren cómo se agarra la aguja con el portaagujas. Ya, siempre tiene que sobrar este espacio, ¿no es cierto? Desde la punta que va a ingresar a la piel, tiene que abrir este espacio para que ingrese al tejido y salga. ¿Ya? Entonces no puedo ponerlo muy al final, sino más bien al inicio de la aguja. La instrumentista, esto me olvidé de decirles, la instrumentista ya da puesta el portaagujas con la aguja al cirujano. Usted, la instrumentista, entrega montada la aguja en el portaagujas al cirujano, es decir, que él coge el portaagujas ya puesta la aguja y va directo a coser. Entonces también es importante, miren como ven en la imagen, a qué nivel yo voy a poner el portaagujas para que el cirujano vaya directamente a suturar, porque si no le ubico bien, le voy a dar doble trabajo de acomodar la aguja, ¿ya? Entonces vean bien cómo se ubica el portaagujas con la aguja. Uf, ay, ya mismo me falta una hora. Vamos a ver las escalas de valoración de sedación, ¿ya? Dentro de quirófano, enfermería maneja mucho las escalas de valoración. Ustedes ya han visto hasta el momento varias. Tenemos escala de Eva, escala de Norton, escala de Ramsay, escala de... hay muchas más que ya ni me acuerdo. Aldrete, bueno. Aquí vamos a ver unas escalas de valoración de sedación, ¿ya? Tenemos la escala de Ramsay, ¿ya? Ramsansay, a Ramsansay. Entonces de una se la aprenden con la canción. ¿Ya? Entonces evalúa el grado de sedación al que se va a someter el paciente. O sea, si el paciente en qué nivel de sedación se encuentra. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? Para evitar de que la anestesia sea o muy poca o muy excesiva. Entonces con eso yo puedo valorar si mi paciente ya está sedado o si le falta un poco más. ¿Ya? Aquí tenemos la escala de Ramsay. Entonces, la escala de Ramsay va a valorar 6 niveles. El primer nivel es donde está despierto, ansioso, agitado y no descansa. El segundo nivel es donde está despierto, cooperador, orientado y tranquilo. La tercera es donde está dormido con respuesta a órdenes.
El cuarto, en cambio, ya está induciéndose la anestesia, está somnoliento, con breves respuestas a la luz y el sonido. En el quinto, está dormido con respuesta solo al dolor. Y en el sexto, que es donde ya está profundamente dormido, sin respuesta a estímulos, es decir, ya está completamente cerrado. Pero la que sí me interesa que ustedes aprendan es la escala de Aldrete. Esta sí me interesa, esta sí se la van a aprender porque esta es muy importante. ¿Ya? Esta es la escala de puntuación de la recuperación posanestésica, ¿no es cierto? Nosotros enfermería estamos asistiendo también en la sala de recuperación. Entonces aquí sí es importante que sepamos manejar la escala de Aldrete para ver cómo es que mi paciente va recuperándose de la sedación. Es decir, ya está, ya pasó la cirugía, está en recuperación. ¿Cómo se va valorando? Imagínense, llega el médico y me dice, ¿en cuánto está en la escala de Aldrete? ¿Y ustedes qué será eso? ¿Ya? Entonces, para que tengan la idea. Esta escala de Aldrete va a valorar una puntuación de 0 a 10 puntos, ¿ya? Una puntuación mayor o igual a 9 indica que se encuentra el paciente bien y ya puede abandonar la sala de recuperación, pero si está a menos de 9 es que el paciente todavía está en un grado de sedación y todavía tiene que mantenerse. ¿Cuándo se aplica esta escala de Aldrete? Más que todo en la anestesia general, ¿ya? Miren lo que valora la escala de Aldrete. Por ejemplo, en el quirófano donde yo estaba, la escala de Aldrete estaba en un cuadro gigante porque se la maneja bastante en la recuperación de quirófano. Ya, entonces valora lo que es la actividad, la respiración, la circulación, la conciencia y la saturación de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si mi paciente mueve 4 extremidades voluntariamente o ante órdenes, tiene 2 puntos. Pero si mi paciente mueve solo 2 extremidades voluntariamente o ante órdenes, es decir, que las otras dicen, no puedo mover, solo va a tener un punto. Y si es incapaz de mover las extremidades, ya sea voluntariamente o con órdenes, va a tener 0. ¿Ya? En cuanto a la respiración, si mi paciente es capaz de respirar profundamente y toser libremente, va a tener 2 puntos. En cambio, si mi paciente tiene disnea o limitación a la respiración, va a tener un punto. Y si mi paciente obviamente tiene apnea, ausencia de respiración, va a estar en 0 porque necesito ponerle oxígeno. En la circulación, si la presión arterial está en menor o igual al 20% del nivel preanestésico, o sea, cuando tuvo la presión antes de entrar a la anestesia, es decir, que ya casi está normal, tiene 2 puntos, pero si la presión arterial está entre 20 y 49% del nivel preanestésico, va a estar en 1. Y si está del mayor al 50% del nivel preanestésico, va a estar en 0. ¿Ya? Mm, eso. Entre la conciencia, si está completamente despierto, 2 puntos. Si responde a la llamada, 1 punto. Si no responde, va a estar en 0. Y si la saturación de oxígeno, ¿no es cierto? En cuanto a la saturación de oxígeno, si se mantiene en una saturación mayor a 92%, solamente respirando, o sea, del aire ambiente va a tener 2. Pero si mi paciente necesita que le dé oxígeno para mantenerse dentro de los 90%, va a tener 1. Y si mi paciente está saturando menos del 90%, a pesar de que le pongo oxígeno, va a tener 0. ¿Ya? Para ser dado de alta de la parte de recuperación tiene que tener más o igual a 9 puntos. Si es que tiene menos de 9 puntos, aún tiene que mantenerse en la sala de recuperación. ¿Ya? ¿Cuál es el menor puntaje? 0. ¿Y el mayor puntaje? Si es que tiene todo perfecto, ¿cuánto tiene que tener? A ver quién está despierto. ¿Cuánto tiene que tener si está todo bien? Uy, están dormidas.
¿Cuánto? ¿Recién se sentaron o no? A ver, Caterina, ¿cuánto es la puntuación máxima que va a tener si el paciente está bien en en todos los niveles? Solo miren el cuadro y ya está la respuesta. 10. 10, correcto. Están dormidos. ¿Ya? Entonces, a ver qué hora es. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer dos. ¿Quién me está rayando? Andrea. Me está rayando la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? O bueno, dos, como para acaparar el tiempo, porque luego tenemos lo de transfusiones y terminamos. Eh, a ver, ¿quién está por aquí? Atenti. Ujú. A ver, Alejandra. Ya te voy a poner un ejemplo y me dices cuántos puntos tiene. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Hay un paciente, ¿no es cierto?, que ingresa y, o sea, voy a decir todo y luego tú me dices la puntuación, no voy a ir por partes. Ya, llega un paciente, ingresa, tiene una saturación del 93% del aire ambiente. eh, cuando lo llamo me responde, ¿ya? Tiene una presión arterial del 30% del nivel preanestésico, presenta una limitación de la respiración y solo mueve dos extremidades. ¿Cuánto es la puntuación? La respiración de como dijo. La respiración está limitada y solo mueve dos extremidades. Y la presión arterial dijo del 30%, ¿no es cierto? Sí. Sería, y mueve dos extremidades, se mantiene en 93. Mm, ya me confundí. ¿Alguien que sí ya lo sacó y que nos pueda explicar? 6, Lice, según ¿Cuánto? yo. ¿Cuánto? 6, Ya explíquenos. que dijo que movía las dos extremidades, que tenía limitación en la respiración, la presión estaba en 30. Dijo que respondía a la llamada, ¿no? Que estaba completamente despierto y que la saturación iba a 93 con aire ambiente. Ya, de ahí suma 6. Ya, en realidad no es tan difícil. Sí se entiende esto bastante. ¿Por qué se confunde, Alejandra? Solo hay que saberle chequear. O sea, hay rangos, hay rangos. Por ejemplo, si No, es que sí saqué 6, pero me confundí en esto de la, ¿cómo se llama? Se me fue, de la, ¿cómo se llama? De la saturación. Mm, Eso nada más. ya. Bueno, a ver, vamos a pasar al otro tema, pero igual tienen que aprender esta escala. Vamos a pasar a este tema, el manejo de hemoderivados. ¿Ya? Ya, a ver, dentro del manejo de hemoderivados, ¿qué elementos nomás tiene la sangre que se puede pasar al paciente aparte, o sea, de la sangre en sí? ¿Qué nomás han pasado según tus prácticas en hemoderivados? ¿En qué situaciones dijo? No, ¿qué han pasado? O sea, no solo se pasa sangre, se pasa también otros componentes de la sangre. Plaquetas. ¿Ya? No ¿Qué entiendo. más? ¿Nadie ha pasado plasma? Bueno, a ver, vamos a ver esta parte de los glóbulos rojos. Uy, ay, perdón. Ya, vamos a hacerlo igual de forma rápida.
más que todo que tengan como que la parte más importante, ¿ya? Los glóbulos rojos, bueno, para hacer una transfusión sanguínea entre los cuidados de enfermería es que, ¿no es cierto?, se busque una vía venosa permeable de un calibre que sea un calibre grande, o sea, un calibre que no sea tan pequeño. Más o menos, ¿qué bránula me serviría para una transfusión sanguínea? ¿Qué número de bránula? Oh, me encanta. Ay, La más grande, o sea, la... ay, ¿cómo la 18, ¿no es cierto? Una 18 me serviría genial, porque la 16 ya es demasiado grande. Yo creo que una 18, una 20 ya me estaría funcionando adecuadamente, porque una 22 no me va a servir, se me va a pasar muy lento, la sangre se tiene riesgo de calentarse, se me va a coagular, o sea, va a ser un lío, ¿ya? Entonces, tengo que tener una vía adecuada para la transfusión sanguínea. Muchas de las veces se canaliza exclusivamente para la transfusión, no se la pasa por donde se estuvo pasando medicación, más bien sí se recomienda canalizar otra vía para la transfusión con una bránula de grueso calibre, un 18 que va súper bien, ¿ya? Entonces, la sangre se la puede separar según sus componentes para solo suministrar lo que de verdad se requiere, ¿ya? Algunos sí pasan una sangre completa, otros dicen no, solo se necesita glóbulos rojos, otros dicen no, solo están bajas las plaquetas, otros dicen no, solo se necesita el plasma, entonces también la sangre se la puede dividir según sus componentes, ¿ya? En cuanto a los glóbulos rojos o hematíes, son las células sanguíneas más numerosas, contienen obviamente la hemoglobina que es responsable del color rojo, ¿no es cierto?, de la sangre. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a través de nuestra sangre a los pulmones, ¿no es cierto? Y recogen todos estos desechos que son el dióxido de carbono, anhídrido carbónico, para ser eliminado por los pulmones. Es decir, los glóbulos rojos cumplen una función indispensable en nuestro cuerpo, ¿ya? Cada persona dice que tiene más o menos entre 4 millones a 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, la finalidad de la transfusión de glóbulos rojos es aumentar la capacidad de oxígeno a los tejidos gracias a la hemoglobina que contiene en su interior. Cuando está indicada propiamente, cuando para tratamientos de situaciones sintomáticas donde haya déficit de la capacidad de transporte de oxígeno, es decir, que ya hay una anemia que puede estar ya acentuada. Cuando está contraindicado, porque no tengo que transfundir cuando a mí se me dé la gana. Tengo que transfundir, ¿no es cierto?, cuando una anemia ya supere los límites inferiores, por lo general menor a 7, menor a 6 ya transfunden sangre. Porque si es una anemia que puede ser tratable con productos específicos como jarabes o suplementos como hierro, eritropoyetina, es la primera opción. O sea, no es que de una anemia a sangre, ¿no? Si puede ser una anemia que puede ser tratada, va a ser tratada con suplementos. Pero obviamente si ya es muy baja la anemia donde ya se necesita transfusión, se lo hará, ¿ya? Los paquetes de sangre por lo general vienen en volúmenes de 200 a 400 ml, ¿ya? No es que estas bolsas se llenan de 1 litro, la mayoría son así, de hasta 500 ml nomás. La conservación tiene que estar en una temperatura de 2 a 6 grados centígrados, tampoco lo vamos a congelar, es decir, solo se mantiene frío. Puede durar de 35 a 42 días, posterior a ello tiene que ser desechado, ¿ya? ¿Qué tiempo tiene que durar la transfusión sanguínea? Va a durar de 60 a 120 minutos aproximadamente, aunque otras teorías sí nos dice que puede durar hasta 3, 4 horas, pero ya no es recomendable. Lo ideal es que de 1 a 2 horas máximo, porque la sangre se calienta, ¿ya? Y llegan muchas de las veces a morir estos glóbulos, a coagularse, entonces ya la verdad, esta sangre ya no va a cumplir su función, ¿ya?
Para que se pueda pasar este volumen en este tiempo, la velocidad de infusión más o menos está dada a 30 a 60 gotas por minuto para que se pueda pasar esta cantidad en ese tiempo. ¿Qué cuidados de enfermería tenemos que tener cuando vayamos a hacer cualquier tipo de transfusión? Ustedes ya lo sabrán. Todo paquete o hemoderivados siempre va a llegar, ¿no es cierto?, en una cajita para fríos. Llega en una cajita y llega con una hoja de registro. Esa hojita tiene los datos de la persona que entrega, ¿no es cierto?, las, las, los paquetes globulares y también tiene una firma de la persona que recibe y tiene para un registro de la transfusión, ¿ya? Entonces, ahí pongo los datos de mi paciente, saco los datos del paciente, tipo de sangre de mi paciente, pero también me permite el registro de los signos vitales antes de la aplicación, durante la aplicación y después de la aplicación en este caso, de los glóbulos rojos, ¿ya? O cualquier tipo de hemoderivado. ¿Por qué? Porque el cuerpo también puede reaccionar de forma como una respuesta, ya sea negativa ante la transfusión. Hay algunos que rechazan, tuvieron alergia a algo, algún componente, no sé, y rechazan la transfusión. Es decir, le están poniendo o sea, antes de la puesta de la transfusión, está en signos vitales normales, le estamos poniendo, comienza a bajar la temperatura, comienza a sufrir, empieza una taquicardia. Lo que tenemos que hacer es detener la transfusión hasta que el médico venga a valorar. Si vemos que mi paciente cambia o se alteran sus signos vitales, tienen que detener la transfusión hasta nueva orden para que el médico revise, haga exámenes, evalúe. Porque imagínense si se le seguimos pasando y el paciente le da un shock o pasa algo y estamos solos, ¿ya? Entonces, si veo que mi paciente, en cambio, le tomo los signos vitales antes, están normales, le tomo los signos vitales durante la transfusión, siguen normales, perfecto, continúo, ¿ya? Eso tienen que tener muy en cuenta. Miren, acá tenemos el plasma, que es un componente igual de la sangre. El plasma es un líquido transparente y de color amarillento. Contiene agua en su 90% de composición. Tiene vitaminas, anticuerpos, proteínas, factores de coagulación, ¿ya? Hormonas, sales minerales, grasas disueltas, hidratos de carbono. Sus funciones son varias. ¿Qué ayuda el plasma? Transporta, ¿no es cierto?, las células de material nutritivo, residuos hormonales, regula la temperatura de la presión osmótica del cuerpo, interviene en la coagulación, etcétera. Entonces, es muy importante. El plasma fresco congelado, este sí es congelado, es la parte líquida de la sangre. Está separada y congelada en las horas siguientes a la extracción para conservar al máximo las concentraciones de los diferentes factores de coagulación. Entonces el plasma sí se lo congela. Miren a la temperatura en que está, a -18 a -25 grados, y puede durar hasta 3 meses. ¿Cuándo está indicado aplicar estos plasmas? Cuando el paciente tiene hemorragias activas, porque están alterados sus factores de coagulación, pacientes que deban ser sometidos a intervenciones quirúrgicas con déficit de múltiples de factores de coagulación, es decir, tienen hemorragias graves, tienen coagulación intravascular diseminada, son pacientes con déficits congénitos para los que no existe concentrado purificado o están inactivados, ¿no es cierto?, el factor 5, el factor 10 que ayudan en la coagulación de la sangre. Em, Tienen un síndrome hemolítico urémico, es decir, que no pueden coagular, básicamente son los síntomas que no coagulan la sangre, se van en hemorragia. Cualquier corte, incluso pinchazo, sale la sangre bastante en gran cantidad. Tiempo de transfusión de 20 a 30 minutos, es mucho menor a los glóbulos rojos, ¿ya? Igual vienen en paquetes de 200 a 300 ml y para que se pueda pasar en este tiempo, miren, el goteo aumenta. El goteo puede hacerse de 125 a 175 gotas por minuto para que se pase en este tiempo que es mucho más corto.
Ya, las plaquetas igual son las células sanguíneas más pequeñas, intervienen cuando se produce una rotura de la pared de los vasos sanguíneos. Estos, ¿cómo actúan? Se adhieren rápidamente al sitio en el que hay que parar la hemorragia, dando tiempo a la formación del coágulo definitivo, ¿ya? Más o menos las personas tenemos entre 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico de plaquetas y tienen una vida media de 4 a 5 días, ¿ya? Es decir, después de esto ya no sirve. Una conservación, esos no se congelan, están en una temperatura un poquito más caliente de 20 a 24 grados y pueden durar en agitación 5 días. Las plaquetas, no sé, bueno, algunos los mantienen en movimiento, en los laboratorios los tienen ahí moviéndose de 4 a 5 días, ¿ya? Pero eso ya lo manejan los laboratorios. Las plaquetas son elementos sanguíneos esenciales para la detención de las hemorragias porque ayudan a hacer los trombos o los tapones plaquetarios para que no haya más hemorragias. Existen dos tipos de concentrados de plaquetas. Por un lado, existen los obtenidos a partir de donaciones de sangre total y por otro lado, los que se obtienen mediante plaquetoferosis obtenidos de un único donante mediante procedimientos de aferesis, ¿ya? Eh, por ejemplo, actualmente hay procedimientos de donación en donde solo te sacan lo que necesita. Yo hace unos meses me fui a Guayaquil a donar únicamente plasma. Es decir, que me ponían una máquina como tipo las de diálisis, ¿ya? En donde me conectaban, ¿no es cierto? Una aguja en este brazo, una aguja en este brazo, en donde mi sangre salía, pasaba por una máquina, separaban el plasma de los demás elementos, el plasma se iba a una bolsa y los demás elementos regresaban a mi cuerpo. Entonces sí hay métodos en donde solo utilizan lo que se quiere en ese momento, pero hay las otras formas de donaciones comunes en donde usted le sacan toda la sangre completa y ellos en otro procedimiento pues separan para el requerimiento de los pacientes que quieran solo plaquetas, solo plasma o solo glóbulos rojos. ¿Ya? Cuando se lo utiliza para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cualitativos o cuantitativos en las plaquetas, obviamente. ¿Dónde está contraindicado? En pacientes con, con trombocitopenia trombótica o de trombocitopenia inducida por la heparina y pacientes que se medican que se pusieron muchas dosis de heparina o tomaron muchos anticoagulantes que les provoca este sangrado o tienen esta parte de deficiencia de las plaquetas, ¿ya? Igual vienen en paquetes de este mismo tamaño, de 200 a 400 ml, ya se lo debe de pasar igual en un menor tiempo. Creo que aquí el tiempo, o sea, la transfusión que más demora es la de los glóbulos rojos, ¿ya? De 20 a 40 minutos, igual el goteo va a ser alto para que pueda pasarse en ese tiempo. Mami, ¿qué es eso? Mi mami es... Ya, aquí tenemos el factor RH, más o menos para ver cómo es la combatibilidad de la sangre, para que tengan presente eso. Miren, por ejemplo, los tipos de sangre que son A no son compatibles con los anticuerpos B o con los tipos de sangre B. Ya, entonces, los tipos de sangre A solo son compatibles con el propio A o con el O. Con todo lo que tenga B no van a ser compatibles. Con el B o AB, no compatibles. Ya, por el mismo lado, el tipo de sangre B no es compatible con el A, o sea, es lo mismo que lo anterior. Entonces, solo va a ser compatible con su propio B y con el O. Los tipos de sangre AB son compatibles con todos, ¿ya? Y los tipos de sangre O no son compatibles con el A y el B, y es decir, el O siempre se va a transfundir con el O. ¿Tú, Lola? Espérate, mi amor.
Ya, la ventaja es que la mayor población tiene O positivo, o sea, siempre tiene O. Entonces no es como que hay tanto problema para nosotros. Bueno, yo soy yo. Pero para, por ejemplo, bueno, el A sí tiene compatibilidad con su propio AO y el B con su propio B y O, pero sí es mucho más indicado de que se transfonda el mismo tipo, A con A, B con B, o sea, la O es una segunda opción, que ya no se puede encontrar otro tipo. Eso, déjeme ver, yo no creo que tengo más. Eso, chicos y chicas, básicamente. No sé si tienen una pregunta o en este tiempo pueden continuar con su trabajo de exposición, que lo haremos desde la siguiente semana, ya saben los días, ¿ya? Para que puedan avanzar ahí y con eso ya estaríamos terminando. ¿Ya alguna duda, pregunta, sugerencia? Están cansados, yo también. Ah, si vieron la información, se cancela la gira. Ya, entonces ya por ese lado ya no nos preocupamos. Un peso o un dolor de cabeza menos. Se cancela la gira porque prácticamente ya acabamos en febrero y el estado de excepción dura 60 días. Y ustedes saben que ya con eso ya, imagínense irnos de noche o hacer una actividad de noche, ya no es lo mismo. Ya no se va a poder hacer. Eso para que estén tranquilas y no, y cualquier cosa me avisan. Nos vemos la próxima semana. Y pilas con los grupos que ya les toca. Gracias, chicas y chicos. Gracias, Liz. Gracias, Gracias, Lisa. Lisa.